buenas. Otra vez de nuevo en la parte de química inorgánica y hoy vamos a hablar acerca de los huecos en los sistemas sólidos y cómo estos influencian en las estructuras cristalinas. Entonces estábamos hablando acerca de sistemas de empaquetamiento compacto, ¿cierto? En los que hablábamos de un sistema de capas A, B, A, B, en el cual podemos evidenciar que siguen viéndose huecos en la parte de la capa más baja o la capa que no tiene esferas, ¿cierto? Y esto si lo vemos desde otro punto de vista, podemos evidenciarlo como si estuviera dentro de una celda hexagonal de empaquetamiento compacto. Y en esta celda hexagonal, pues recordando que la celda hexagonal puede representarse solo por un sistema, el tercio de la celda hexagonal representa la celda unidad total, dado que esa celda chiquita se puede representar por medio de una operación de simetría, podríamos estar representando la otra que vendría a estar aquí y la otra aquí, que son tres rombos, ¿cierto? Entonces por eso es que la celda unidad en una celda unidad hexagonal se considera como solo esta parte, y esa parte que tiene como una base romboédrica pues tendría un punto adicional dentro de la estructura. Entonces estaríamos hablando como un sistema de cristalino de Bravais que está con un punto reticular dentro de su estructura cristalina en este sistema de compacto tipo AB. Bien. En el empaquetamiento compacto ABC, donde evidenciamos que sí estamos cubriendo todos los huecos, porque aquí ya no podemos ver la parte negra del fondo. Entonces podemos ver que este tipo de compactamiento lo podemos visualizar de otra manera, desde otro punto de vista, como si estuviéramos hablando de un sistema cúbico centrado en las caras. ¿Por qué? Porque la capa que representa la C estaría en uno de los vértices, la capa B estaría siendo representada por este plano triangular que está cubriendo tres de los vértices y tres puntos de tres caras, si lo pueden visualizar. El otro sería el mismo triángulo pero de manera inversa, en el cual los tres puntos están siendo, los tres vértices son estos y las tres caras son esta de aquí abajo, esta del lado y la cara externa. Y por último estaría otra vez repitiéndose la capa C. Entonces en un tipo de compactamiento ABC estaríamos hablando de una celda unidad cúbica centrada en las caras. Entonces esto les estaría mostrando a ustedes de qué tipo de representación vamos a estar hablando de aquí en adelante cuando estamos hablando de empaquetamientos compactos. Entonces dentro de esos compactamientos compactos nosotros vamos a tener diferentes, como lo hemos evidenciado anteriormente en la clase pasada. Nosotros vimos o visualizamos que no en todos los sistemas, como estamos hablando del sistema de esferas rígidas, vemos que no todo el espacio de la celda unidad se cubre, ¿cierto? Queda el 26% sin llenar. Y esos son huecos especiales que vamos a estudiar ya mismo. Entonces, dentro de esas estructuras tenemos dos tipos de huecos. Hay unos de huecos que se conocen como huecos octaédricos. ¿Y por qué son huecos octaédricos? Porque son los huecos que van a estar dentro de tres
3 esferas de la capa de arriba y 3 esferas de la capa de abajo. Entonces ustedes pueden visualizar, a los que tienen como la capacidad de visualizar esto más en 3 dimensiones, podemos ver que esto se parece a un octaedro, ¿cierto? Estos serían los vértices del plano ecuatorial y estos los del plano axial. Por eso ese hueco estaría tocando a esas 6 esferas formando un octaedro regular. Y entonces, si lo visualizamos ya desde el perfil lateral, podríamos visualizar que las 3 esferas de arriba son estas y las 3 de abajo son estas, y podríamos estar hablando de una esferita que pueda entrar dentro de ese hueco, que va a tener un límite de espacio definido dentro de ese punto. Entonces nosotros podemos también visualizar esto o calcularlo por medio de un tratamiento matemático también con triángulos, y podremos llegar a que el radio interno de esta esfera naranja puede estar siendo menor o igual a 0,414 veces el radio de las esferas más grandes. Esto también yo se los dejo como ejercicio, ustedes lo pueden pues evidenciar o demostrar por medio de triángulo de Pitágoras, en el cual van a encontrar esta relación. ¿Listo? Bien, entonces dentro de los sistemas compactos hemos hablado de sistemas en una celda hexagonal compacta. Hablábamos que teníamos este sistema interno, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de huecos octaédricos, y esos huecos octaédricos los vamos a encontrar en un punto espacial de la celda unidad. Entonces, si recordamos nosotros cómo definimos los ejes de coordenadas X, Y y Z para arriba, entonces vamos a poder definir cuáles serían esos puntos espaciales. Pero para poderlo trabajar un poco más ameno el asunto, nosotros podemos visualizar esto desde, o bien sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, y vamos a poder ver que solo vamos a poner la coordenada sobre ese eje Z, y ya nos vamos a olvidar de las coordenadas X y Y porque van a ser las mismas para ambos huecos en este caso. Entonces los huecos octaédricos en esta estructura se encuentran a 1/4 del eje Z y a 3/4 del eje Z. Bien, ahí van a estar los huecos octaédricos en una hexagonal compacta. Y en una celda unidad cúbica compacta vamos a encontrar múltiples de estos huecos. Entonces no quiero que se me asusten acá, pero los huecos van a estar sobre las aristas de la cúbica simple. Por lo tanto, como ven, bien evidenciamos aquí, solo poniendo las coordenadas de sobre el eje Z, pues vamos a entender que estos azules, ¿cierto?, están en la mitad del cubo. Por lo tanto, tendrán un medio como coordenada. Y los rojos o los rosados van a estar los rosados en 0, y los rojos más oscuros van a estar en 1 sobre el eje Z, pero en la misma posición, uno encima de otro. Entonces ahí es donde vamos a encontrar los huecos octaédricos en una cúbica compacta. Bien, esos huecos octaédricos pues van a estar siendo representados, si nosotros vemos o calculamos el número de huecos octaédricos por número de puntos reticulares en la celda unidad es igual, porque si nosotros contamos cuántos puntos reticulares hay en esta celda unidad, tendríamos uno completo más el que suman los 8 vértices, pues nos darían 2. ¿Y cuántos huecos octaédricos tenemos? 2, ¿cierto?
En este caso, ¿cuántos puntos reticulares teníamos en una celda unidad centrada en la escala cúbica? Sería 4, y aquí nosotros estos huecos octaédricos los estamos compartiendo en las aristas, por lo tanto sería una representación de un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, por aquí llevaríamos 1, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, llevaríamos 2, un cuarto, un cuarto, un cuarto, llevaríamos 3, y más el que está en el centro, que ese sí es totalmente completo, llevaríamos 4. Entonces, número de huecos octaédricos en empaquetamientos compactos son igual al número de puntos reticulares que hay en la celda unidad. Ahora pasemos a hablar de otro sistema de huecos. Vemos aquí que en sistemas compactos también vamos a encontrar huecos donde vemos una esferita debajo de 3 esferas. Y eso nos está representando, si lo visualizamos en 3 dimensiones, vemos que son 4 esferas que están alrededor de ese hueco. Por lo tanto, formarían un tetraedro. Y ese tetraedro, pues nosotros podríamos meter dentro de ese hueco una esfera, y por medio de también otra vez relaciones trigonométricas podríamos encontrar la relación de que el radio de la esfera interna no puede exceder a 0.225 veces el radio de la esfera externa. Esto es fácilmente demostrable y se los dejo como de ejercicio para que ustedes puedan llegar a este valor. Entonces, dentro de esos huecos tetraédricos en un sistema hexagonal compacta, vamos a encontrar diferentes huecos tetraédricos. Entonces, igual, esos huecos tetraédricos se van a ubicar así, de esta manera. Y vemos aquí que los ejes de coordenadas de los huecos tetraédricos, pues los que están en los vértices, bien, en las aristas, perdón, van a estar en un eje de coordenadas, en el eje Z, a 3 octavos o 5 octavos, bien, y los que están internos, que son estos dos, que están uno encima de otro, aquí se evidencia claramente cuáles son los átomos vecinales, ¿cierto? Del hueco tetraédrico sería este punto y este punto y este punto, serían los puntos reticulares vecinales de este hueco tetraédrico. Y en ese caso nosotros vamos a evidenciar que están a 1 octavo y a 7 octavos del eje Z. ¿Por qué hay diferencias en el color de estos huecos aquí? Es porque, si nos damos cuenta, el tetraedro de acá está apuntando hacia arriba y este está apuntando hacia abajo con la misma punta, ¿cierto? Entonces es como si tuviéramos un tetraedro que está hacia abajo y este hacia arriba. Entonces esos huecos tetraédricos son especiales. Y contándolos, vamos a contar cuántos huecos tetraédricos tendría esta estructura. Entonces tendríamos 2 completos dentro de la estructura, ¿cierto? Y hay 2 más que están siendo representados por estos 4 que están compartiéndose con las otras celdas unidad. Entonces 4, 4. Entonces 4 dividido un cuarto, que están siendo compartidos por 4 celdas unidades más, pues nos daría 1. Llevaríamos 3 huecos tetraédricos y en este caso nos sumaría otro, llevaríamos 4. ¿Y cuántos puntos reticulares tiene esta? 2. Entonces huecos tetraédricos son el doble de huecos tetraédricos por número de puntos reticulares en los empaquetamientos compactos. ¿Listo? Tendríamos 2 puntos reticulares, 4 huecos tetraédricos completos. Y en una celda unidad cúbica compacta también tendríamos el doble, y en esta sí es un poco más sencilla porque todos los tetraedros están siendo internos. Y encontramos que se encuentran a 1/4 y a 3/4 en estos puntos de la celda unidad cúbica compacta.
y en este caso, como todos están internos, ¿cierto? Pues los 8 van a sumar completamente. Entonces tenemos 8 huecos tetraédricos. ¿Y cuántos puntos reticulares tenemos aquí? 4. Por lo tanto se sigue cumpliendo que son el doble que los puntos reticulares dentro de la estructura. Bien, entonces ahora volviendo a la parte de los sólidos iónicos. Los sólidos iónicos son altamente quebradizos, ¿cierto? Porque no tienen electrones participando en un enlace definido, sino que ya los electrones están siendo compartidos en un átomo en específico, entonces se generan iones. Esto genera que tenga altos puntos de fusión y que sean solubles en solventes polares por interacciones ion-dipolo, como hemos representado aquí en esta figura. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no se cumple para todos los iones o todas las sales iónicas. ¿Por qué? Porque hay algo que vamos a entrar en detalle a hablar, y es la energía de red cristalina, que por eso hemos venido hablando de los diferentes sistemas cristalinos para poder llegar a entender esto. ¿Y por qué? Porque si un sólido tiene una alta energía de red cristalina, poder llegar a formar estas interacciones ion-dipolo, estas interacciones no son tan fuertes. Entonces, si no son tan fuertes, si la energía de red cristalina es muy alta, pues por más que haya estas interacciones, el solvente polar no va a poder romper esas interacciones de la red cristalina y la sal no va a ser soluble. Entonces eso es lo que tenemos que tener a consideración y es lo que vamos a ver más adelante. También tenemos que tener en cuenta que en los sólidos iónicos podríamos llegar a tener una excepción al modelo de la esfera rígida. Y cuando tenemos sustancias que son altamente polarizables, recordando lo que hemos visto en el curso, entonces son iones que pueden llegar a ser polarizados dependiendo de los aniones con los que estén participando en la red cristalina. Por ejemplo, el cesio es un catión muy voluminoso, y si está acompañado por un anión muy pequeño, por ejemplo el fluoruro, pues va a estar siendo polarizado, y en este caso nosotros vamos a tener que considerar esas fuerzas que, aunque sea un sólido iónico, pues va a generar dispersión en esta energía de red cristalina, o cuando tenemos aniones bastante voluminosos que también pueden ser polarizables por cationes muy pequeñitos. Es el caso del yoduro. Si utilizamos yoduro de litio, por ejemplo, pues ya no estaríamos también considerando una alta energía de red cristalina por ese motivo. Entonces, dentro de la estructura de los sólidos, la organización de los iones y átomos organizadas en 3D hace que existan estructuras generales que definen la gran mayoría de los sólidos. En este caso nosotros vamos a hablar también de isomorfismo y polimorfismo. En este caso, los isomorfos son estructuras que tienen composiciones diferentes, pero tienen el mismo tipo de estructura tridimensional. ¿Listo? Y los polimorfismos, y hablaremos de polimorfismo cuando tenemos la misma composición, pero podría tener diferentes estructuras cristalinas. Y en este caso, el ejemplo más común es el sulfuro de zinc, que puede acomodarse a una estructura tipo blenda o bursita, que veremos más adelante cómo se caracterizan. Y ahí presentaríamos polimorfismo. Entonces, dentro de todos los sólidos cristalinos y iónicos que vamos a hablar, van a estar siendo definidas por estas dos
definiciones: isomorfismos y polimorfismos. Entonces, en las estructuras compactas, los aniones o los átomos o aniones o cationes, los iones en general que son más grandes, se acomodarán en diferentes puntos reticulares, y los huecos, que son los espacios más pequeñitos, pues se acomodará el anión o el catión, o bien sea el que tenga menor tamaño, se acomodará en estos huecos. Y eso es lo que conlleva a que tengamos diferentes tipos de estructuras. ¿Listo? Y eso va a generar diferente reacomodación a nivel espacial de los elementos en esos sólidos cristalinos. Entonces, dentro de esos sólidos cristalinos hay diferentes tipos de conformaciones. Dentro de esas estructuras cristalinas, pues encontramos todas estas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estructuras cristalinas. Bien, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de estructuras de la sal de roca o estructuras tipo cloruro de sodio. Entonces, el que es representativo de este grupo es el cloruro de sodio, pero hay otras sales que se ubican espacialmente tal cual lo hace el cloruro de sodio, como el bromuro de potasio, el yoduro de rubidio, cloruro de plata, el bromuro de plata, y así estos óxidos también, óxido de magnesio, óxido de calcio, etc. También vamos a hablar de la fluorita. La fluorita pues hace representación al mineral fluorita, que es fluoruro de calcio, pero hay otros sistemas a nivel químico que también se acomodan tipo fluorita, como lo son el óxido de uranio, el fluoruro de mercurio y así sucesivamente. También hay estructuras de tipo de cloruro de cesio, pues el cloruro de cesio es el que representa este grupo, pero hay otros sólidos que van a representar la misma estructura del cloruro de cesio. Entonces, todos estos que aparecen aquí es porque presentan isomorfismos. ¿Listo? Y los que son representativos del grupo, pues son los que están pintados en negrilla aquí. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son estos ejemplos dentro de los grupos y cómo se acomodan. ¿Listo? Comencemos con la sal de roca o el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio se ubica en una cúbica centrada en las caras. Y esa es la celda unidad más pequeñita que pueda haber. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, los sodios están siendo representados en los vértices y los cloruros en las aristas. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta es la celda unidad que es la que se va a poder representar mucho más, es la más pequeña que se va a poder repetir en las tres dimensiones. Y si vemos aquí, pues si tiene ese tipo de celda unidad, cada ion va a estar siendo vecino de ¿cuántos átomos? De 6. Vemos aquí el cloruro va a estar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vecinos. Por lo tanto, vamos a hablar de un sólido de coordinación 6, 6, en el cual tanto ion como anión como catión pues va a estar siendo representado o va a estar acompañado por 6 átomos o aniones o cationes vecinales. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta sería ¿cuántas moléculas de cloruro de sodio hay por celda unidad? Pues tendríamos que contarlas, ¿cierto? Entonces en ese caso, si nosotros contamos, vamos a encontrar que vamos a tener, si contamos que el sodio está en las esquinas, nosotros vamos a tener, pues solo en las esquinas, ya un átomo de sodio está en las caras, ¿cierto? En las caras vendría
a contar un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio, y nos daría 3 unidades más, por lo tanto hay 4 sodios, y cloruros estarían también siendo 4 porque tendríamos uno entero aquí. ¿Y cuántos que están en las aristas? Tendríamos 12 y cada uno está compartiéndose con 4, entonces dividiríamos eso en 4, serían 3, 3 más 1, 4, entonces estaríamos hablando de que hay 4 moléculas de cloruro de sodio por celda unidad. Y las coordenadas, pues viendo esto, lo podríamos estar representando de la misma manera que en el sistema de lo que hemos venido hablando de los sistemas cristalinos. Ahora veamos el cloruro de cesio. El cloruro de cesio es una cúbica simple en la cual nosotros vemos que aniones y cationes están ubicados en huecos octaédricos o que esos huecos cúbicos, perdón. ¿Por qué? Porque dentro del sistema cúbico simple, pues va a haber siempre un hueco y ese también se puede definir como un punto de reticular que después va a generar otro cubo. Entonces, en este sistema, cada ion está coordinado por 8 iones y va a ser muy fácil representarlo. ¿Y cuántas moléculas de cloruro de cesio hay por celda unidad? Pues tenemos solo un cloruro y cesio vendría a ser pues los 8 de las aristas dividido 8 me daría 1 en total, por lo tanto solo hay una molécula de cloruro de cesio por celda unidad, ¿cierto? También en el caso del cloruro de amonio vemos que este se ubica en una especie de cloruro de cesio gracias también a los puentes de hidrógeno que puede generar entre los protones del amonio y los cloruros que están en uno de sus vértices, como formando un tetraedro. La esfalerita o la zinc blenda. Esta tiene una celda unidad cúbica centrada en las caras y vemos que los cationes están ubicados en los huecos tetraédricos de esa estructura. Entonces nosotros vamos a poder ver que no están llenos todos los huecos tetraédricos que podría tener esta estructura. Entonces es usual que los huecos tetraédricos se llenen solo a la mitad. ¿Listo? Entonces no en muchas estructuras porque cuando se llena un hueco tetraédrico ya el sistema se compacta aún más y sería difícil ingresar los otros elementos a los otros huecos tetraédricos. Pero lo más común es que solo se llenen a la mitad y eso es lo que pasa en esta estructura. ¿Listo? Entonces en un hueco tetraédrico se llenan, en los huecos tetraédricos se llenan con los cationes y vemos que porque es tetraédrico pues es que tiene 4 átomos vecinales. Entonces en ese caso estaríamos hablando de un sólido de coordinación 4,4 porque solo tiene 4 iones vecinales cada elemento. ¿Listo? ¿Y cuántas moléculas de sulfuro de zinc habrían? Pues vemos que hay 4 zincs completos dentro de la estructura en este eje de coordenadas que solo representa el eje Z. ¿Y cuántas habría en una celda, en una cúbica centrada en las caras? 4 también, entonces habrían 4 moléculas de sulfuro de zinc dentro de la celda unidad. Pero como esta sustancia, el sulfuro de zinc presenta polimorfismo, entonces el sulfuro de zinc también puede ubicarse en una estructura cristalina conocida como la bursita. Y la bursita es una representación de una hexagonal compacta y los cationes ahora están ubicados en huecos tetraédricos de esa celda unidad.
Los aniones están ubicados en los huecos tetraédricos. Entonces vemos que los sulfuros están ubicados en los huecos tetraédricos que veíamos al comienzo de la clase, y vemos que esos sulfuros van a estar siendo ubicados en ese punto, y la hexagonal pues se completa repitiendo esta celda unidad en el espacio, y aquí ya vemos por qué es que es la hexagonal, ¿cierto? Y solo se llenan la mitad de nuevo, la mitad de huecos tetraédricos en la estructura, y eso genera diferentes tipos de estructura cristalina para el sulfuro de zinc. ¿Y cuántas moléculas de sulfuro de zinc habrían dentro de esta celda unidad? Pues aquí vemos que hay un azufre completo, un sulfuro completo, un zinc 2 positivo completo. Entonces llevaríamos una, más una que se forma un átomo de zinc o un catión de zinc que se forma por las esquinas, ¿cierto? Y un no adicional que se forma en estas aristas del sulfuro. Entonces nos daría 2 moléculas de sulfuro de zinc por celda unidad en la bursita. Otro sistema cristalino que es un poco más complejo es el arseniuro de níquel. Y el arseniuro de níquel, ¿por qué es más complejo? Porque ya no se representa por las formas normales de compactación, sino que es una compacta expandida. Y esa compacta expandida es como si generara una hamburguesa con carne doble. ¿Por qué? Porque es como si pusiéramos otra capa antes de llegar a la siguiente capa externa. ¿Listo? Entonces vemos aquí que es un poco más complejo el asunto, pero esto solo lo traigo para mencionárselos aquí, no es necesario que lo estudiemos a fondo. Entonces, dentro de ese arseniuro de níquel, pues tiene diferentes conformaciones, y como es un poco más complejo, pues no los quiero asustar respecto a esto, pero pues esta sería la configuración en la que estaría ubicado el arseniuro de níquel dentro del sistema de coordenadas Z. Y veamos la florita y la antiflorita. La florita y la antiflorita son las mismas, sin embargo la antiflorita lo que hace es que ya los cationes son los que sean más pequeños y los aniones los más grandes. ¿Listo? Y en este caso se ubican cuando tenemos este tipo de conformaciones, es porque ahora sí, como el tamaño o la relación entre el catión y el anión es bastante grande, ahora sí todos los huecos tetraédricos se pueden llenar. En este caso sí, porque la diferencia de tamaños es bastante notoria. Entonces, en este caso, todos los huecos tetraédricos van a estar llenos en una cúbica centrada en las caras, y por lo tanto la relación ahí sí puede ser 2:1. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí estaríamos hablando de un sólido de coordinación 8:4, en el que podemos evidenciar claramente que la coordinación del sistema vendría a ser, en los que están en los huecos tetraédricos, vendría a tener una coordinación 4, y los que están en las caras tendrían una coordinación de 8, porque si vemos aquí, este que está en esta cara está enlazado a 4 átomos, y si repitiéramos esta unidad arriba, sería como si estuviera viéndose esto, y este está unido a 4. Entonces estaríamos hablando de un sólido de coordinación 8:4. ¿Listo? Y la antiflorita es el caso contrario. Entonces el caso contrario sería hablar de sistemas de aniones muy grandes y cationes pequeños. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, los óxidos de metales alcalinos
generan usualmente conformaciones de tipo antiflorita. Entonces, como hemos visto, hay una relación entre la estructura y el llenado de los huecos, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de un tipo de estructura de sal de roca, todos los huecos octaédricos están siendo llenos. Tipo de florita, todos los huecos tetraédricos en una cúbica compacta, todos los huecos tetraédricos estarán llenos. En una estructura de cloruro de cadmio, solo la mitad estarían llenos. En la esfalerita o lenda, solo la mitad de los tetraédricos están llenos. En una hexagonal compacta, de estas, bueno, esta no la explicamos a fondo, solo explicamos la parte de la bursita, ¿cierto? Que en la bursita la mitad de los huecos tetraédricos son los que están llenos, y si todos estuvieran llenos, esa estructura no existe. ¿Por qué? Porque en hexagonal compacta no es posible llenar todos los huecos tetraédricos al tiempo, y esto es de vital importancia para recordar. Entonces, más o menos sabiendo uno o teniendo la relación entre los radios iónicos que representan a los iones del sólido cristalino, uno podría tener como una predicción más o menos de qué tipo de geometría o qué tipo de estructura cristalina debería presentar. ¿Listo? Porque teniendo esa relación, como hemos evidenciado, hay una limitación del radio que puede tener ese catión o ese anión para llenar ese hueco, ¿cierto? Entonces, si tenemos una relación gamma igual a 1, pues nosotros no podríamos estar hablando de un sólido en el que tengamos el mismo tamaño de esos iones, por lo tanto no existe ninguna estructura cristalina de este tipo. Pero ya cuando empieza a haber una relación entre 0,7 y 1, vamos a empezar a hablar de sistemas cristalinos de tipo de cloruro de cesio, en los cuales se van a ubicar como tipo de, si es un sistema binario con una relación 1 a 1, estaríamos hablando de cloruro de cesio. Si es un sistema binario tipo AB2, en el estaríamos hablando de un sistema cristalino tipo florita. Entonces, en este caso, nosotros vendríamos a evidenciar si estaríamos hablando de un sistema de coordinación 8-8 o 8-4, que recordémoslo, este tipo florita. Si la relación es más baja, si se acuerdan, la relación del radio para un hueco octaédrico llegaba a 0,414, ¿cierto? Entonces ese hueco octaédrico esta relación, estos límites están entre el hueco octaédrico y el hueco cúbico, que es este que está aquí, y estaríamos hablando de un sistema de cloruro de sodio, o si es un sistema binario AB2, estaríamos hablando de un óxido, un sistema cristalino tipo óxido de titanio o anatasa, como se conoce. O por último, ya estaríamos hablando de sistemas que llenan huecos tetraédricos. Esta relación sale del sistema de hueco tetraédrico hasta la relación del sistema de hueco octaédrico, y estaríamos hablando de un sistema de sulfuro de zinc, tanto en la cúbica compacta o hexagonal compacta, y estaríamos hablando de un sistema tipo blenda o tipo bursita, la que bien corresponda al sistema. Entonces, de aquí evidenciamos que si sabemos los rayos iónicos, podemos ya estar teniendo una idea clara a qué tipo de sistemas cristalinos pertenece nuestra sal. Entonces, con esto damos por terminada esta clase. Espero les haya gustado. Es un poco densa, lo sé, pero es necesario entender
toda esta parte de estructura de sólidos para ahora sí poder encaminarnos a hablar acerca de la energía de red cristalina. Entonces nos vemos a la próxima.